Dios me los bendiga en esta mañana. Bienvenidos todos a esta hora. El Señor Todopoderoso sea habitando en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus negocios, de camino al trabajo, tal vez llegando. Uno no conoce los turnos de estas personas que tienen diferentes horarios a los que normalmente uno conocería. Entonces, para todos y cada uno de ustedes, que sea el Señor, su gracia y su misericordia acompañándolos en esta mañana. Amén. Dios me los bendiga. Un abrazo muy fraterno. Y que su palabra, su enseñanza, su dirección sea inundándonos todos los días de nuestras vidas, que se hace necesario para alcanzar ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Tómese su tiempo a esta hora para que empiece a compartir el mensaje con todas sus redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, con todas ellas, para que muchas personas como usted tengan el privilegio, la bendición de ser alcanzados por la palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Amén? Entonces, bienvenidos a este tiempo devocional. En lo ocurrido de la vida, creo que lamentablemente la naturaleza humana siempre nos obliga, o más bien siempre nos direcciona de alguna manera para encontrarle el hueco, o decían las abuelas, para encontrarle la comba al palo, ¿no? Si bien es cierto, en algunos aspectos es tremendamente beneficioso el tema de la creatividad y a que a pesar de las dificultades nosotros nos levantemos, que a pesar de las dificultades nosotros encontremos como ese punto de partida donde poder asirnos de alguna forma y salir adelante, obviamente contando con la presencia del Señor, pero haciendo de las dificultades oportunidades, ¿no? Y por ese lado, bien, por ese lado está el Señor allí como empujando nuestro espíritu a que, a pesar de lo que tenemos, lo que temporalmente o lo que aparentemente veamos como dificultad, como enfermedad, como escasez o como lo que sea, por nuestras propias raíces espirituales, bueno, como quieras llamarlo, podamos utilizar esas malas experiencias de alguna manera para provecho propio y ser catapultados hacia en realidad el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero por otro lado no es tan bueno. Por otro lado vemos como a partir de las leyes, por ejemplo, nuestro pueblo encuentra la diminuta línea para poder meterse en medio de la ley y sacarle provecho para cada uno de ellos, o para los del círculo. Me refiero a que quizás sale hoy una ley donde se prohíbe, no sé, se prohíbe la importación de cierto producto. Entonces hay personas muy ávidas del tema y empiezan a estudiar la ley para ver encontrarle el hueco por donde meterse y por donde, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, encontrar el mico que hace que yo pueda, inclusive por debajo de la ley, hacer cumplir la ley y hacer mis fechorías por debajo de esta, ¿no? Yo creo que la naturaleza humana lamentablemente está llamada a eso. La naturaleza humana siempre tira a encontrar, sale un billete nuevo, entonces tú ya quieres falsificarlo, ¿no? Entonces te inventas cualquier tipo de mecanismo para hacerlo. Nuestra naturaleza es así. Sale un servicio de transporte nuevo, como lo fue Transmilenio en su momento, y todos quieren colarse, aún todavía se quieren colar, tal vez pensando que es que el gobierno no les da los suficientes recursos. Uno trata de excusarse con lo que sea. Decíamos en el devocional de hace 8 días que las excusas pululan, ¿no? Y siempre va a haber una excusa. Si me cuelo, entonces es que el gobierno no me da los medios. Si me cuelo en los estos, es que el gobierno no me da lo suficiente. Si voy allí y le robo los subsidios a mis vecinos, es porque el gobierno tampoco me da lo suficiente. Y el gobierno es un ladrón, y yo señalo al gobierno, y eso me da a mí el permiso para robarle al gobierno. Eso me da el permiso para colarme en el Transmilenio, y yo lo veo bien.
Aún cuando yo ser creyente y todo, yo lo veo bien, y eso desde el punto de vista de mi conciencia está bien, porque es que el gobierno no merece nada, porque es que el vecino no merece nada, porque es que mi hermano no merece nada, pero yo sí lo merezco todo, ¿no? Estamos mirando desde adentro, desde dentro del marco del egoísmo, y yo lo merezco, todos los demás no lo merecen nada, no merecen nada. Entonces, desde las relaciones matrimoniales siempre andamos buscando hasta dónde puedo ir, ¿sí? Desde mi relación con Dios, hasta dónde puedo ir. Si vemos, yo no me imagino en un matrimonio tú llevando a tu novia al altar y el pastor allá declarándolos marido y mujer y el tema, y que tú le digas al pastor, y eso que usted dice como ser fiel, como hasta dónde. O sea, puedo ser fiel o solamente un poco. Entonces en ese momento tu esposa, tu futura esposa te va a voltear a mirar y te va a decir, ¿de qué estás hablando? No, yo solamente quiero tener claro cuáles son mis límites. Y a eso voy. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo quiere dar. Yo creo que nosotros en medio de nuestra naturaleza humana siempre estamos buscando, siempre estamos anhelando tener ese permiso especial para pecar, ¿no? Esa licencia para hacerlo. Entonces, vivimos conceptualizando todo, dándole concepto a todo, que está bien, que está mal, que es negro y que es blanco, que es pecado y que es no. Pero por debajo de toda esta religiosidad hipócrita, por debajo de todo este legalismo un poco enfermo, estamos buscando ese espacio para pecar de todas maneras, con todo lo religioso que seamos, con todos los años que llevemos pegados al Señor, buscamos ese espacio para pecar de una forma u otra, ¿no? Entonces, el mensaje para hoy es ese. Vamos a orar en este momento, vamos a dedicarle este tiempo al Señor, ponerle este tiempo en manos del Señor para que el Señor sea guiándonos, para que el Señor sea acompañándonos, para que el Señor sea tomando autoridad y poder en esta mañana. Amén. Misericordioso Señor, hoy te doy gracias, Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones, Señor, que derramas sobre nuestros hogares, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre eterno, que se hace palpable, Señor, todos los días de mi vida, Padre. A pesar, Señor, de lo indignos que somos, a pesar, Señor, de que somos más que trapos de inmundicias, Señor, delante tuyo, Padre. Padre, tú nos habilitas, Señor, para poder entender tu palabra. Tú nos habilitas, Señor, para poder socializarla. Tú nos habilitas, Señor, para poder estudiarla. Tú nos habilitas, Señor, para tomar de ella, Señor, innumerables escenarios, Señor, donde podemos aplicarla, Dios, para que tú nos des la licencia, Señor, en realidad, de poder estar contigo, de poder, de acuerdo a tu palabra, Señor, ser esos instrumentos, Señor, que muchas personas, Señor, necesiten para poder vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad y propósito. Gracias te damos, Padre amado, por cada una de estas personas, Señor, que ahora se disponen, Señor, a escucharte, a escuchar un mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder hacerlo, Señor. Me acerco, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Me acerco, Señor, al trono de tu gracia, Señor, para pedirte perdón, Padre eterno, si tal vez en algún momento, mi Dios amado, te he ofendido. Aún, Padre amado, Señor, si mis pasos no son, Señor, los que tú quieres que sean, hoy te pido perdón, Señor, por cada palabra, cada gesto, cada actitud y pensamiento, Señor, que ha salido de mi mente y de mi corazón, Señor, que haya podido ofenderte, Padre. Me presento ante ti, Señor, a esta hora, Padre amado, desnudo. Me presento ante ti, Señor, a esta hora, con las manos, Señor, vacías, con mi corazón deshecho tal vez, con mis problemas, mis agobios, mis inquietudes, mis agonías, Padre Santo, Dios, mis dificultades, Padre amado, para que tú, Señor, aún en medio de la enfermedad quizá, seas tú dándome renuevo, seas tú, Señor, fortaleciéndome. Aún en medio, Señor, de las circunstancias, Señor, que pueda llegar a enfrentar, Padre, tal vez papeleos, embargos, escasez, Señor. Una familia que tal vez me odia, mi Dios.
no sé, Señor, la situación de cada uno de mis hermanos, tú sí la conoces, Padre amado. Entra, Señor, a cada corazón, Señor, hasta ahora, Señor, para poder apacentarlo, Señor, con tu gracia, mi Dios. Que la lluvia, Señor, de bendiciones, Señor, llegue a cada uno de estos hogares, Señor, a cada uno de los negocios, Señor, y empleos, Padre eterno, aún, Señor, en medio del camino hacia ellos, para que tú seas tomando el control de sus vidas, Señor, y dándoles paz, esa paz que sobrepasa realmente todo entendimiento. Gracias te damos, Señor. Háblanos, Padre amado, con autoridad y poder, Padre, porque solamente tú lo puedes hacer. A esta hora, mi Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu de Dios, y es en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga de nuevo a los que hasta ahora se empiezan a conectar a esta transmisión. Les decía que nosotros somos de las personas que vivimos buscando como el huequito, ¿no? Como la oportunidad para pecar, aún inconscientemente, aún si somos cristianos o no. Nosotros nos tachamos de, algunos de nosotros obviamente, de ser buenos cristianos, de ser buenos hermanos, de ser buenos papás, de ser buenos esposos, de ser buenos hijos. Nos tachamos de mucho y andamos por ahí, por el mundo, diciéndole a todo el mundo todo lo que sabemos acerca de la palabra de Dios, porque la conocemos toda, conocemos todas las doctrinas, conocemos absolutamente, tenemos el conocimiento a flor de piel. Y con todo y eso empezamos a vivir de esa forma, quizá, como le hemos dicho muchas veces, a vivir de una forma totalmente lejos de la realidad que el Señor quiere que vivamos. Empezamos a preguntar entre cosa y entre situación y entre actividad y entre pensamiento qué está bien y qué está mal, hasta dónde yo puedo llegar. Y yo cuando empiezo a cuestionarme de esa manera, cuando empiezo a preguntarme de esa manera, quizás estoy dando por alto o pasando por alto que cuando yo estoy preguntando mis límites, quizás estoy buscando la licencia. Cuando yo estoy preguntando hasta dónde puedo llegar, quizás estoy buscando esa grieta para poder meterme, ¿no? Inconscientemente quizá. Algunos lo harán conscientemente, otros quiero pensar que lo hacemos inconscientemente. Definitivamente esto es una realidad y es, como les decía, parte de la naturaleza humana. El mismo Pedro hablando del perdón, y tenemos esta historia. Tenemos esta historia de Pedro. Pedro, uno de los discípulos más allegados al Señor Jesucristo, uno de los consentidos tal vez, pues no tan consentidos, pero sí era uno de los discípulos más aventajados del Señor. Y tenía una debilidad y era esa, era tal vez empezar a preguntar sus propios límites, ¿no? Conocemos a Pedro, el carácter de Pedro, un Pedro totalmente agresivo, un Pedro lleno de carácter, un Pedro impulsivo. Entonces, en esa forma, también su naturaleza como que le jugaba malas pasadas. En la pregunta que le hace al Señor, estaban precisamente hablando del tema del perdón y Pedro dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor Jesucristo le responde, no solamente te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, y yo creo que es un Pedro preguntando límites. O sea, si yo me paso de aquí, un Pedro muy religioso. ¿Y por qué digo religioso? Porque miren cómo hace la pregunta, 7 veces, debo perdonar 7 veces. Miren, 7 es un número espiritual y muy seguramente Pedro lo sabía. Pedro sabía que el número era espiritual y pregunta, ¿debo perdonar 7 veces? ¿Por qué no preguntaba, ¿debo perdonar 4? ¿Por qué no preguntaba, ¿puedo perdonar 12? ¿O puedo perdonar 5? ¿O puedo perdonar 7? 7 lo pregunta efectivamente. Y entonces, el número espiritual dentro de la religiosidad tan ferviente y tan tenaz de Pedro, él pregunta el número espiritual porque era una persona de esa manera. Entonces, el Señor responde su religiosidad. No solamente te estoy diciendo que son 7 veces, sino 70 veces 7. Yo creo que ahí estaba un Pedro tratando de multiplicar y decir 400, y como que no, eso como que son muchas. Y yo la finalidad de la lectura y de
de la explicación lógica de lo que quería decir el Señor es que no solamente las veces que te digas, sino las veces que sean necesarias. Eso era todo. Pero Pedro empieza a poner a ser religioso con el tema, y no solamente eso, sino que trata de establecer un límite. O sea que si hasta aquí, yo no voy más porque hasta acá dice la ley, ¿cierto? Y no puedo ir más porque hasta acá me dice que no. Entonces, nosotros somos así. Esa es nuestra naturaleza y empezamos como encasillarnos dentro de la misma religiosidad, dentro del mismo fanatismo, dentro del mismo legalismo, y a colocarnos columnas que no nos permiten mirar, así como los caballos con sus orejeras no, con los tapados estos que tienen a los lados, que no pueden mirar ni a un lado ni al otro, y así somos nosotros, porque tenemos necesariamente que tener un límite. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde me permites llegar? ¿Hacia dónde yo puedo entrar? ¿Hasta dónde es mi límite? Si me paso de aquí, peco. Si me paso de aquí, peco o no peco, lo hago o no lo hago. Y empiezo de acuerdo a la Biblia. Si usted toma cualquier versículo de la Biblia, usted se encontrará que puede inclusive hasta poder justificar su pecado, ¿no? Si usted se va por allá si usted se va por allá al libro de Levítico, usted va a ver todo el tema de cómo debería ser un sacerdote, cómo debería ser la gente, cómo debería desarrollarse la cultura dentro de un entorno histórico. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Allí en Levítico empiezan a dar una serie de reglas de cómo debería comportarse una mujer en su periodo menstrual. Entonces allí en Levítico dice que estas mujeres eran consideradas abominables, por decirlo de alguna forma, cuando estaban de esa manera, y por eso tenían cierto esquema de cuidado, cierto esquema de higiene. Entonces decía que estas personas deberían allá encerrarse tantos días, que deberían hacer esto, que deberían hacer los otros, que nadie la debería tocar, que ya no deberían tocar los utensilios, que ya no deberían tocar porque se consideraban personas inmundas cuando estaban en ese momento, ¿sí? Y que después, bueno, en fin. Entonces, esto es un tema de Levítico. También hay un tema de Levítico que habla de cómo debería vestir el sacerdote, cómo debería tener el pelo, cómo deberían vestir las mujeres, que hasta dónde llegaba el manto, que el tema y que lo otro. Que el cabello del sacerdote, que no se lo debería dejar, no se debería rapar. Entonces uno se pregunta, bueno, y en ese orden de ideas, hay algunas iglesias y algunas personas, iglesias no, hablemos de personas, hay algunas personas que se justifican su actuar por ese tipo de escritos, ¿no? Yo me he visto así, me pongo el pantalón así, me pongo la falda así, me hago de diferente manera, mi sacrificio es de esta otra, porque lo dice el libro de Levítico. Hombre, pues si nos vamos a traer el libro de Levítico, pues traigámonoslo todo, ¿cierto? Entonces, si nos traemos todo el libro de Levítico, yo también tendría que traerme en la porción que habla sobre las mujeres que están en el periodo de menstruación, ¿no? Pero no es así, porque hoy nuestra cultura es diferente, ¿cierto? En ese tiempo era necesario. El Señor establece una forma de que en cómo debía actuar cada mujer y cada varón en ese tiempo, y hasta las normas de sanidad y de educación las coloca en el libro. ¿Para qué? Para que las obedezcan, ¿cierto? En este momento que fue sombra de aquel tiempo, son momentos diferentes, por lo tanto llega ese periodo, que es el periodo de la ley, y llega y se convierte, después de muchos años, en otra dispensación, que la dispensación en la cual estamos y que se llama la dispensación de la gracia, por cual dice la palabra de Dios que esas cosas ya pasaron y que ahora estamos en la gracia, hablando precisamente de todo este tipo de actividades, ¿no?, que han cambiado. No quiere decir que yo voy a faltar a la ley, como lo dice el Señor Jesucristo, que dice que no viene a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, pero sí en esas, por decirlo de alguna manera, en esas actividades de confraternizar con los hermanos, en esas actividades de sanidad, de sanidad, no, de higiene, en esas actividades de cultura, en ese entorno social, ¿no? Ya es diferente.
No por eso, vuelvo y le repito, nada. Entonces, pues como en el Antiguo Testamento decían que no matar, pues ahorita sí se puede. No, eso es diferente, ¿no? Hay que entender y discernir muy, eh, muy claramente los tiempos. Entonces, en ese orden de ideas nosotros nos hacemos conceptos, ¿no? Nos hacemos conceptos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y empezamos también a buscar límites. Y sencillamente cuando empezamos a buscar límites es precisamente para poder encontrar el hueco para la licencia, para poder llegar a pecar. Inconscientemente o no, lo hacemos, ¿no? Entonces está usted averiguando cuál es la música cristiana, ¿no? Cuál música puede oír y cuál música no puede oír, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que no hay música cristiana y no hay música que no sea cristiana. Lo que yo digo es que hay música para adorar a Dios directamente a Dios. Hay música que solamente adora directamente a Dios, ¿cierto? Hay otra música que expresa lo que usted siente acerca de Dios, por ejemplo, pero no necesariamente adora a Dios. Hay otra música que habla de la creación y en la creación puede inclusive incluir otras personas. Entonces usted va a encontrar música que habla del amor, por otra muchacha, por otro muchacho. Hay música hay que tienen letras muy sentidas acerca de la relación de dos personas. No por eso puede llegar a convertirse en pecado. Hay música que habla de las costumbres de algunas ciudades, eso tampoco es pecado. Hay diferentes tipos de música, pero no hay música cristiana y no hay música no cristiana. En realidad hay música que adora a Dios, que es totalmente diferente, ¿cierto? Lo hacían desde los salmos, ¿cierto? Pero cada música en su lugar. Yo no me imagino un vals, bailando un vals con su esposa, tal vez un vals bailando un bolero con su esposa, y que como no es cristiana, yo tengo que colocar ahí los carros de Faraón para poder bailar con mi esposa. Pues como que no. Cada tiempo en su lugar, y es ese discernimiento que usted debe tener para poder enfocar las cosas como debe ser. Hay personas que esto no le cuadra. Muy seguramente usted me está viendo a mí, me está diciendo, no, eso no es así, yo me guardo y si hay música cristiana, porque es que acá dice el título de CD que música cristiana. Sí, puede que diga el título música cristiana, pero dentro de las letras de la música cristiana puede ser que no esté adorando a Dios, sino adorando al cantante. Usted tiene que tener el discernimiento suficiente. ¿A qué voy con eso? A que definitivamente es el Espíritu Santo el que le dice a usted las cosas que están bien y que están mal. Ahorita vamos a ver en los versículos que vamos a tratar de que definitivamente lo que dice Pablo es una realidad. Todo es lícito. Todo es lícito. Mas no todo me conviene ni tampoco me edifica o me es de provecho, ¿no? Y ahí es donde se entorna el tema del pecado de una manera más puntual. Entonces, lo mismo sucede con los videos que usted ve, ¿cierto? Que está bien y que está mal, lo veo o no lo veo, pero ¿en dónde me dice que esté bien ver esta película? ¿O dónde me dice que esté mal ver esta película? ¿Será pecado? ¿Será que no? Y encuentra uno y empieza uno a preguntarse hasta dónde puedo llegar a ver. O sea que en las escenas de sexo lo quito. O sea que las escenas de no sé qué me voy, o simplemente no la veo. Y ahí es donde vamos a empezar a entender lo que realmente dice Pablo en la palabra de Dios, ¿cierto? Vemos muchas cosas, por ejemplo los cumpleaños, ¿cierto? Vemos los cumpleaños, donde en la palabra de Dios dice que debemos celebrar los cumpleaños. Hay algunas religiones que dicen que no, que está prohibido celebrar los cumpleaños, como es la religión de los testigos de Jehová. Ellos no lo celebran. Vuelvo y yo pregunto, ¿dónde dice en la palabra de Dios que debemos celebrar los cumpleaños? Más sin embargo lo celebras. Llega el cumpleaños de tu hija y saca la casa por la ventana. Seas cristiano o no sé qué, entonces yo le adoro los 15 años de una familia cristiana. ¿Cómo son los 15 años de una familia promedio cristiana? Digo cristiana, ¿no? Entonces, yo creo, hermano, las he visto, bueno, son unas fiestas muy bonitas, muchos adornos y el tema, ahí está la comida, ¿cierto? Que no puede faltar, ahí están las bebidas, hablo de bebidas que no tengan alcohol,
¿Mm? Están los invitados, está el tema, están allí celebrando. Estoy hablando de una fiesta de 15 años muy, muy clásica, cristiana. Entonces la música es toda cristiana supuestamente, ¿no? Pero pues como son 15 años, entonces por ahí le meto Redimidos, ¿no? Y por ahí le meto a Funky, ¿no? Algo muy, muy moderno, por ahí le meto a Hillsong. Y por ahí le meto tal vez no sé, estos grupos muy modernos cristianos que se hacen llamar cristianos, ¿no? Y con eso celebro. Esos son los 15 años. Pero bueno, entonces uno va a ver como no va a ver el bastante legalista que empiece inclusive a cuestionar la fiesta. Entonces empieza a criticar a Redimidos. ¿Mm? No, que él es un, qué sé yo, él es no es bíblica en sus letras lo exaltan a él, sus letras inducen al amor por sí mismo, sus letras esto, sus letras lo otro, también pueden hablar de eso de Funky y de los otros más, ¿no? Pero era una iglesia, era un festejo cristiano. Para el que hizo la fiesta, lo hizo con todo el amor. Y estoy seguro que cree en el Señor. Pero lo hizo con todo el amor, pero tal vez para otra persona no lo es tanto. A otras personas que de pronto estuvo por allí por equivocación, se sintió mal porque su música que estaba allí escuchando el Señor de Redimidos, el tema lo ofendió a él y piensa que eso no es bíblico y por lo tanto se siente mal. Hermano, yo creo que ahí es donde aplica lo que dice Pablo y ahora lo vamos a ver. Y es que definitivamente, como les decía, en la Biblia a mí no me dice que debo celebrar el cumpleaños, sin embargo tú lo celebras. En la Biblia no me dice que debo celebrar el Día del Niño, ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre, sin embargo tú lo celebras. Y si sale el Día de la Suegra, también lo celebras, ojalá nunca lo hagan. Pero también lo celebras. ¿Dónde dice en la Biblia que debes celebrar el día? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Por qué el cuestionamiento de si es bíblico o no es bíblico? ¿Por qué no más bien te centras en lo que realmente te edifica y en lo que realmente te es de provecho y en lo que realmente te enfoca, que te quiere hacer enfocar al Espíritu Santo? Y no en preguntarte qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Cuando yo me pregunto qué puedo hacer o qué no puedo hacer, estoy buscando inconscientemente precisamente eso. ¿Hasta dónde puedo llegar? Mi licencia para pecar. Y es lo que tienes que tener mucho cuidado. Y veamos entonces qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, en primera instancia, lo vemos allá en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 10, verso 23. 1 Corintios 10, verso 23, allá hay un título que dice en la versión que tengo acá, la Reina Valera, dice, haced todo para la gloria de Dios. Yo creo que todos conocemos aquí el contexto bíblico. Dice la palabra de Dios en el verso 23, estoy en 1 Corintios capítulo 10, dice verso 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por la causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira, hermano, cuando llegamos acá al verso 23, dice muy claramente, y lo dice el apóstol Pablo, le dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ahí es donde vamos. En la Biblia dice que no puedes celebrar cumpleaños. No dice. ¿Es legal? Claro que es legal.
es una fiesta común y corriente y la puedes hacer, puedes celebrar los cumpleaños, puedes celebrar matrimonio, el día de la madre, el día del padre, el día del perro, el día del gato, puedes hacer lo que quieras. En la Biblia no dice que diga que está prohibido. Entonces, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Puedes hacer fiestas, puedes hacer dance. Ah, bueno, pastor, entonces en la Biblia tampoco me dice que no puedo emborracharme. Pues en la Biblia dice que no os embriaguéis con vino. Y alguno dirá, ah, bueno, yo no me embriago con vino porque me embriago con aguardiente o con whisky. O con cerveza, que es más barata. Entonces, ¿lo dice la Biblia? No, no lo dice, pero pues entonces, ¿lo puedo hacer? Vuelvo y te repito, sí, es lícito y es legal. Lo puedes hacer, pero la pregunta es, ¿te conviene? Entonces, respóndeme a esto. ¿Te conviene? O sea, no te va a ver nadie. No te va a ver el pastor, ¿sí? El pastor no te va a ver. No te va a ver tu jefe, no te va a ver. Tú lo vas a hacer dentro de tu casa. Pero respóndeme una cosa. ¿Te conviene que tus hijos te vean así, todo borracho? ¿Te conviene que tú pierdas la noción del tiempo? Que digas palabras que no son. Que el mismo alcohol te lleve a decir groserías y cosas que puedan avergonzar a tu esposa, que puedan maltratar a tu esposa, que en medio de la borrachera, no sé, pueda llegar a suscitarse un maltrato físico. ¿Te conviene que eso llegue a pasar? Ahí está la frontera entre lo que está bien y lo que está mal. Realmente este es el centro y este es lo que debemos entender hasta dónde puedo llegar. Si tú quieres saber hasta dónde puedo llegar, más bien pregúntate, ¿realmente me conviene? Porque eso te va a dar la respuesta. Y te va a dar el cuestionamiento, muchas preguntas que tú te haces. ¿Será que es pecado? ¿Será que no lo es? En realidad esto se enfrasca en realmente te está conveniendo. El Espíritu Santo nos quiere llevar a eso. No es enfrascarnos en que esto es pecado. Bueno, estoy hablando, y cuando digo fuera del decálogo, estoy hablando fuera de los 10 mandamientos. Todos sabemos que hay cosas que realmente la palabra de Dios no, por la palabra de Dios yo no lo puedo hacer y que es pecado. Sí, hablemos de muchas listas, ¿no? Hay una lista enorme, y ni siquiera de los decálogos, hay más mandamientos, inclusive hasta de la misma voluntad de Dios. Yo te digo a ti, ¿no predicar es pecado? Te digo, sí, es un pecado. La palabra de Dios lo dice muy enfáticamente. Hay un deber tuyo en predicar, en llevar las buenas nuevas. ¿La falta de fe es un pecado? Sí, la falta de fe es un pecado porque tú estás cuestionando el ser de Dios. Hay cosas que son indudables y cosas que por puro sentido común yo sé que lo es. Pero las que no, entonces es cuando aplica esto. ¿Realmente te conviene? ¿Te conviene hacerlo? Ahí lo dice la palabra de Dios allá en Primera de Corintios 10, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo te pregunto a ti, ¿te conviene hacer esto? ¿Te conviene tal otra cosa? Porque es que vemos al que llega ya a la tienda, ¿cierto? Llega ya a la tienda, compra un paquete de papas, con un billete de 10,000 y le dan un vuelto de 20,000. Entonces hay personas que buscan la grieta, que buscan esa lucecita para meterse y pecar con licencia, y empiezan a tergiversar todo y a volverse muy espirituales. De hecho, te pueden estar diciendo, cuando pagas el paquete de papas con un billete de 20,000, con un billete de 10,000 y te devuelven de 20,000, puedes estar diciendo inclusive, gloria a Dios, el Señor me bendijo, mira esto, yo que tanto necesitaba, el Señor que es tan misericordioso conmigo, me dio este billete. No, hermano, eso se llama robo y tú eres un ladrón. Le robaste a esa persona, en vez de devolverle y darle el dinero y decirle, mira, me diste mal las vueltas. En vez de decirle eso, le estás robando directamente al de la caja de allí, que muy seguramente va a tener que colocar el dinero que tú te robaste. No es ninguna bendición tuya. Y no es que yo, sí me encontré un celular y yo no tenía, bendito sea el Señor. Olvídalo, estás robándole a alguien. De alguien era el celular. De alguien era. ¿Sí ven? Empezamos a buscar ese hueco. Ay, qué bendición. Ay, que no sé qué. No es ninguna bendición, eso era de alguien. Y entonces cuando vemos eso, acá dice la segunda parte. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me edifica. Otras versiones dice, ya les digo que dicen otras versiones, porque es que
hay dos partes aquí. Un tema es, o no todo me conviene, o no todo me edifica. Otras versiones dice, no todo me es beneficioso o me causa beneficio, ¿cierto? Y cuando yo digo, no todo me edifica, entonces usted puede estar hablando de muchas cosas. No todo me edifica. ¿Qué te edifica a ti? Cuando tú ves que tú le estás más gastando, que tú estás casado con tu esposa. Obviamente, ¿no? ¿Con quién más? Tú estás casado con tu esposa, estás allí, y tu esposa o tu esposo está gastándole más tiempo al celular que a ti, ¿sí? Que en todo momento está ya pegado al celular y dele al celular y dele al celular y dele al celular. Todas las app las tiene, ya tiene juegos, se la pasa jugando, se la pasa en las redes sociales y dele al celular y dele al celular. La fidelidad no solamente de persona, hermano. La fidelidad no solamente es con otra persona, la fidelidad también es con ese tipo de circunstancias, porque estás creando un hábito que se está volviendo idolatría de parte tuya, ¿cierto? Estás creando una adicción, y como la infidelidad también es un pecado, ¿cierto? Porque definitivamente tú no estás siéndole fiel a la persona con la que te casaste, porque estás, entre comillas, traicionándolo con las redes sociales, traicionándolo con el jueguito en el celular, traicionándolo con otras cosas. Los varones, ojo con esto, traicionando a su mujer con sus partidos de fútbol, porque está tan enviciado a ese tema, porque es tan adicto a ese tema, que lo único que ve por los ojos de este señor son los partidos de fútbol, de la copa de yo no sé qué vainas, del campeonato de yo no sé qué otras vainas más. Entonces se meten ahí domingo a domingo por las noches, todos los días viendo sus partidos y la esposa a un lado, cambiando el tiempo que puede llegar a tener con ella por sus partidos de fútbol. Las mujeres que se ponen a ver sus realities y sus novelas es lo mismo. La fidelidad no es solamente de personas, la fidelidad también son de circunstancias, de personas, de otras personas, de los famosos, del tema, de la farándula, de los programas de televisión, de las redes sociales. No es solamente la fidelidad con que yo le ponga los cachos a mi esposa o a mi esposo, sino que le estoy ocupando el lugar de mi esposa con las redes, de mi esposo con los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. No todo me conviene, no todo me edifica. Entonces yo te pregunto a ti, ¿esos partidos de fútbol te están edificando? ¿Esos realities y esas novelas que tú estás viendo te están edificando? ¿El tiempo que gastas en verlos al día, no sé, 2, 3, 4 horas, realmente te edifican? Ahí es donde usted tiene que empezar a distinguir y tener el discernimiento suficiente para saber qué está bien y qué esté mal. Y lo mejor todavía, porque Pablo lo dice, y Pablo lo dice capítulos atrás. Mire el verso, el 1 Corintios capítulo 6, hablando otra vez de lo mismo. Otra vez de lo mismo, dice el Señor. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice el Señor, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Tremendo. Aquí Pablo está diciendo, hablando del tema de la televisión, hablando del tema de los medios, hablando de todos estos temas que me pueden llegar a dominar por ser una adicción, pues me dominan. Sí, ocupan mi tiempo, ya no se lo puedo dedicar a mis hijos, ya no se lo puedo dedicar a mi familia, dominan mi tiempo y me tienen esclavizado. Cuando hablo de estas, no me dejaré dominar, el dominio es el poder que ejerce un tercero sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, al no dejarme yo dominar, sí, como lo dice la palabra aquí de Dios, pues sencillamente me vuelvo esclavo. Y dice, no me dejaré dominar. Entonces, cuando tú ya ves que no puedes sin eso, que no puedes, yo no sé, podemos coger la congregación un sábado de ayuno que prácticamente nadie va porque todo el mundo está ocupado con sus cosas, ¿cierto? Todo el mundo está ocupado con... Es bien notable la ausencia de la gente en estos espacios del ayuno. Y uno puede llegar a preguntarle a estas personas, ¿ustedes ayunarían internet? ¿Ustedes ayunarían Wi-Fi?
Y muy seguramente va a haber más de uno que pone el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la tecnología, estamos tan acostumbrados a las redes, al internet, al wifi, que estamos concibiendo nuestras vidas sin ello, como algo que no puede ser concebible, efectivamente. Entonces me pregunto, ¿te forma y te edifica? Ese tiempo, a los que trabajan con el tema, no sé, yo no me meto en esas cuestiones, pero hay otras personas que lo utilizan para otras cosas que no son edificantes. ¿Te está edificando lo que estás haciendo con todo esto? Ahí lo dice muy claramente Pablo. Estas son cosas que me son lícitas, porque es que en ningún lado lo dice. Donde dice en la Biblia que yo me abstenga de tantas horas en el internet o en los videojuegos, o en los partidos de fútbol, o en la celebración del cumpleaños, o en tal? Pues no lo dice, hermano, no lo dice. Y usted no está preguntándose hasta dónde puedo llegar a pecar, qué puedo hacer. En la iglesia no te van a decir no hagas esto otro, porque ni yo te lo voy a decir. Es más, muy seguro, como lo dije al principio, muy seguramente muchas personas que me escucharon hablar sobre el tema de la música estarán diciendo, no, para mí sí es pecado escuchar música secular, porque, hermano, si para ti es pecado, como dice el apóstol, aléjate. Si para ti es pecado ver el tema, escuchar cierto tipo de música, aléjate. Acá lo dice muy claramente Pablo. Muy claramente Pablo. Mire, vamos a volverlo a leer. Vamos de nuevo a 1 Corintios 10. Verso 23, si no estoy mal. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y empieza a aterrizar la idea. Dice él, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la clave. No es saberse, no es soy yo, porque si tú vas bien con la música, si tú crees que este tipo de música pues no es no sé qué, y como tú estás bien con él, si tu tema de conciencia está quieto, del Espíritu Santo te dice que bien, está bien. Pero si por el contrario llega otra persona y le dice que esa música que realmente tú estás escuchando es secular, es del demonio y el tema, deja de escucharla por lo menos enfrente de él para no hacerlo caer. Mira lo que dice bien el verso. Ahí dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien. ¿Observan? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Come lo que quieras, tú, porque si crees que está bien, hazlo. Pero mira lo que dice. Si algún incrédulo os invita, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os pongan delante, pues comed, ¿cierto? Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Ojo a esto. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Mira, el tema no eres tú, hazlo por los demás. Vuelvo y repito, si para ti está bien cierto tipo de cosas, obviamente por fuera del decálogo, por fuera de lo que me dice la palabra de Dios, que es un pecado en sí, y hay cosas que tú puedes empezar a manejar, no sé, tú eres de la persona que no puedes vivir sin una copita de vino, porque te hace bien para los riñones, para el hígado, yo no sé qué cosas, y te la tomas una vez al día. Habrá otro que dice que es totalmente pecado hacer eso. No lo hagas en presencia de él, porque para él es pecado y lo puede llegar a hacer caer, ¿sí? Tú no puedes llegar a decirle a alguien que acabó de salir del alcohol, por ejemplo, este tipo de cosas, porque muy seguramente eso que tú estás haciendo para él sería el principio de volver a pecar. Muchas personas toman eso, no, pues allá el pastor dijo que nos podemos emborrachar, pues emborrachémonos, ¿cierto? Porque pues todo es muy lícito, pero para mí es lícito y también me conviene porque la paso rico, y empiezo yo a tergiversar todo lo que dice la palabra de Dios, y eso es buscarle la licencia para pecar. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tu conciencia, ¿sí?,
No hagas las cosas por tu conciencia, sino hágalos por las cosas, no hagas las cosas por la conciencia del otro. Es decir, acá dice muy claramente, mira desde el versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No preguntes nada, tu conciencia está tranquila, no preguntes nada. Y no estoy hablando solamente de comer. Quiero que entiendan esto desde todo el contexto que quiere hablar la palabra de Dios, que quiere decir Pablo aquí en Primera de Corintios. Porque no solamente está hablando de comida, está hablando de todos los asuntos que requieren cuestionar acerca de si lo que estoy haciendo me conviene o si lo que estoy haciendo me edifica. No solamente la comida, el trago, los tatuajes. Si llega un hijo hacia ti, a ver, papi, mami, me voy a hacer un tatuaje, no sé qué, y como, ¿por qué te lo vas a hacer? ¿Qué va a decir tu tatuaje? ¿Por problemas de qué? ¿Te vas a hacer tu tatuaje porque te dijo otra persona? No, si es que fulanito lo tiene, entonces yo me lo hago. Ah, ok. Eso es lo que debemos hacerles entender a los muchachos. El verdadero sentido de lo que tú estás haciendo no es el problema de la piel. Básicamente es el problema de actitud. El problema de que si te conviene o te edifica. ¿Te está edificando el tatuaje? Te está edificando, pero ¿en qué forma te está edificando? Ay, no es que me edifica porque es que ahí voy a tener el nombre de mi novio. Oiga, y si cambia de novio dentro de 5 años. No, pastor, eso de cambiar de novio, usted tiene que, con la que se conversa, se cuadra, con esa tiene que casarse. Hermano, las circunstancias o la misma naturaleza de las personas pueden hacerte creer que son una cosa cuando realmente son otras. Y tú no tienes esa omnisciencia para saber en realidad quién es la persona y quién no lo es. Entonces, muy seguramente te vas a equivocar con una y otra persona, y te estoy hablando a ti que eres joven. Te vas a equivocar con una y otra persona. Y dentro de 5 años vas a querer borrarte el nombre que te tatuaste hace 5 años atrás porque cometiste un error. Somos humanos, todos lo somos, y somos todos pecadores. Y caemos en los mismos errores que cayeron nuestros hermanos, dice la palabra de Dios, y lo dice así. Estas cosas no son novedad porque muchas personas sufren los mismos acontecimientos o las mismas dificultades que tú en otras partes del mundo. Se repite entre todos nosotros y no es de asombrarnos, ¿cierto? Vamos a pasar por lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues empezamos a enfatizar, o más bien en canalizar, que realmente esto no es buscar la frontera, sino realmente en saber qué me construye, en definitivamente entender qué me edifica. Porque si no me construye y no me edifica, realmente no está allí la voluntad de Dios. Si me siento mal conmigo mismo, está allí el Espíritu Santo diciéndote algo. Si para ti es bueno y para esta persona es malo, sencillamente para el que es malo, aléjate de allí. Si esta música es mala para ti, pero es buena para ti, para el que esté mal, aléjate de ella. Si esta película tú no la soportas y ves que hay algo pesado en ella y que no la puedes soportar, aléjate de ella. No es porque te diga tu papá o tu mamá, pero tan bobo, pero ¿qué tienes? Y no sé qué, deje de ser tan religioso. Si para ti te carga, no la puedes ver, aléjate de ella. Y si tú sí la puedes ver y estás tranquilo con ella, te sientes bien, tu conciencia está limpia, como dice aquí Pablo, por razones de conciencia, pues déjalo pasar, no pasa nada. Tú, pues, es que te pongo aquí el ejemplo, tú vas allí yendo por la vida diciendo qué sé yo, no voy a bailar en fiestas, no voy a tomar en fiestas, no sé qué, y vas por la vida así, vas por la vida defendiendo este tema, defendiendo esta cosa. Entonces te mueres, vas allá directamente al cielo, no sé qué, pasas allí, y muy seguramente allí cuando llegas van a haber una fiesta tremenda para tu bienvenida. No estoy diciendo que sea así, estoy armando un escenario para poder aterrizar
la ironía que tiene esto. Y entonces a tu entrada allí al paraíso hay una fiesta tremenda. Y entonces tú venías de un tema donde te concientizaste, o más bien te hiciste a la creencia de que el baile y que todo ese tema no, porque es malo para ti. Llegas allá y hay una fiesta. ¿Y qué vas a hacer? Y mucho cuidado con esto. Personalmente, yo creo que cada uno de nosotros conoce su lado débil. Yo no voy a fiestas, yo no tomo, yo no fumo, porque me parece que eso no me edifica, porque me parece que eso no me conviene. Y te estoy hablando como pastor. No me edifica y no me conviene. Otras personas dirán que, pues, que no tienen nada y pues lo hacen. El problema es tuyo, es tu problema de conciencia y serás tú y el Señor que tienes que arreglar ese tema. Va a llegar el momento en que vuelvo y te volteo la torta, ¿sí? Te volteo la torta y vas allá al cielo, entonces vas allá y no hay fiestas, no hay nada, y vas allá a reclamar que porque no hay fiestas si tú llegaste al cielo. Y allá te van a decir, lo que pasa es que nosotros no hacemos fiestas aquí porque somos muy celestiales. Entonces aquí vamos todos a orar y vamos todos a leer la palabra de Dios y bueno, no sé, en el cielo no sé cómo serán las cosas. Y tú te vas a sentir incómodo por lo que bajaste abajo. Lo mismo al contrario, ¿me hago entender? Es problema de conciencia entre tú y nuestro Dios. Si te sientes bien, pero si te sientes mal, aléjate de allí, no te elige, no te conviene. Vuelvo y te pregunto, ¿tus fiesticas te edifican? Es decir, si tú eres de las personas que te gustan las fiestas, como venimos diciendo, y les gusta la revolución, y gusta la tomata y el tema, ¿eso te edifica? La plata, el dinero que gastas allí edifica a tu familia. Son tantas y tantas preguntas que tú puedes llegar a la conclusión de que definitivamente eso no puede llegar a edificarme de ninguna manera. Pero vuelvo y repito, hay personas que tal vez pensarán que sí. Pero a esas personas que están pensando que sí, no puede hacer caer a las personas que están pensando que no. A eso quiero llegar. Miren lo que dice la primera de Pedro, verso 2. Primera de Pedro, verso 2. Dice allá desde el verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tremendo lo que dice. Si bien el contexto es el tema de la autoridad, que obedezcamos a la autoridad para que las personas que nos estén mirando den cuenta de la voluntad de Dios, que haciendo ese bien callemos a esas personas que no piensan de esa manera. Ese es el contexto. Pues también es cierto, o más bien también enfoca este punto de vista desde este lado. Es decir, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Y lo dice aquí la palabra de Dios. O sea, lo dice Pedro en la palabra de Dios. Dice, pero no como los que tienen la libertad. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces, llévate esto. Si Pedro está diciendo, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, es porque indudablemente hay personas que se justifican en la gracia para pecar. Buscan esa licencia para poder hacerlo.
En la Biblia no está, entonces lo hago. El pastor no lo dijo, entonces lo hago. Hermano, yo creo que en el ejemplo de las papas, de devolver la plata, eso no tiene que decirte a ti ningún pastor. Ni hay necesidad de que llegue el FBI, ni la CIA, ni el ejército, ni la policía a decirte eso está mal. Eso es puro sentido común. Todo el mundo que tiene ese Espíritu Santo, que tiene que el Espíritu Santo como que lo enfoca, ¿sí? Y le da el discernimiento de entender muchas cosas, ¿sí? De rearguirlo. Entonces entiende que eso está mal y que tiene que ir a dar las vueltas. Entiende que colarse en un bus en Transmilenio está mal porque es un robo y no lo hacen. Entiende que alterar una declaración de impuestos está mal porque es un robo y no lo hacen. Entiende que contestarle mal a los papás y maltratarlos de alguna manera está mal y no lo hacen. ¿Sí? No tiene que ser el pastor, no tiene que ser el del FBI, no tiene que ser la policía porque tú ya lo sabes. Estoy considerando que estoy hablando a personas ya maduras y que entienden que esto es así. ¿Sí? No le estoy hablando a niños, estoy hablando a la gente madura que entienden que esto no se puede hacer porque realmente no me está edificando, realmente no me es provechoso, realmente no me conviene y no me conviene por ninguna forma. Entonces usted ya sabe que está mal, en ese orden de ideas, usted ya sabe que está mal y que está bien, y que no solamente eres tú, sino son los demás. Entonces en ese sentido, usted ya puede determinar que no es que yo le busque la fisura para meterme y pecar, como lo dice Pedro aquí, no dice, no como los que tienen la libertad como pretexto. Entonces que no seas tú el que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como realmente un siervo de Dios. Amén. A eso nos lleva el Señor. No busques la religiosidad siempre. No, es que aquí no lo dice. No, es que yo debo ser así. Es que yo debo ser así tal cual. Realmente no debemos ser cuadriculados porque de eso no se trata. Ya no estamos en la ley. Sino realmente poder ser libres de acuerdo a esta libertad que nos da el Señor. De que realmente yo no peco no es porque no pueda. Mire que en realidad cuando la gracia actúa, no es que tú estés esclavizado, o más bien la decisión que nace a raíz de la gracia que te da el Señor con todo esto que hemos aprendido, es que no es que yo cometa un pecado, no es que yo haga pecado, no es que yo me esclavice al pecado, sino que decido no pecar. Eso es así de sencillo. Decido no pecar. Simplemente ya no me apetece, simplemente ya no lo quiero, decido no pecar. Como puedo decidir pecar, como puedo decidir no pecar, decido no pecar. ¿Mm? Entonces ya es una naturaleza que empieza a alimentarse de una forma diferente. Entonces cuando se alimenta más mi espíritu, entonces sencillamente ese tipo de cosas como las que te gustan a ti, del cigarrillito, de la parranda, del trago, de cierto tipo de películas, de cierto tipo de novelas, pues yo ya no me apetece porque sé que no me va a convenir, sé que no me edifica y por lo tanto busco otras cosas que sí me edifican. Entonces ya vemos a personas que se dedican más tiempo a la escritura, se dedican más tiempo al escudriñamiento de la palabra y no personas que gastan más tiempo en cosas que dicen los demás que son del mundo. Yo creo que todos estamos dentro de esta esfera. No hay cosas del mundo o cosas que no. Todos estamos dentro de la esfera. Solamente que lo utilizamos para poder determinar a esas personas que les gustan ese tipo de cosas. Y si tú te estás dando cuenta, tú estás dentro de la esfera, vuelvo y repito. Por lo tanto, esa cosa trata de absorbernos siempre. ¿Mm? Y la única manera, mi hermano, que usted pueda llegar a discernir es que no me conviene y que no me edifica para poder establecer la frontera y realmente pertenecer, sí, al mundo, porque pues te toca, pero no hacer parte del mismo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, mi Señor, por todo el amor que nos das. Gracias por la misericordia, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que hoy, como lo dice el apóstol Pablo, Señor, no hemos, Señor, de pecar voluntariamente, Señor, a conciencia, Padre amado, porque de ninguna manera, Señor, porque ya tú, Señor, nos has
resucitado, Señor, en tu muerte, Señor. Hemos sido bautizados, inclusive por ella misma. Y por lo tanto, todos somos nuevas personas revestidos, Señor, del nuevo hombre, Señor, dejando atrás, Señor, todo lo que no es de nosotros, Padre amado. Por eso, Señor, ahora, Padre eterno, clamamos, Señor, para que nos ayude, Señor, a encontrar las herramientas, Padre, para poder identificar y decir lo que realmente nos conviene, lo que realmente nos edifica, y dejar atrás esas cosas que no lo hacen, Padre amado, para poder agradarte, Señor, en cada tiempo y en cada lugar. Señor, permite, Señor, que no me mire a mí mismo, Dios. Que no mire, Señor, mis intenciones, que no mire, Padre Santo, Señor, mis propósitos, ni mis beneficios, Señor. Que sea yo mirando, Padre amado, de forma egoísta, Señor, cada punto o cada parte de mi corazón, de forma egoísta, vuelvo y repito, Padre amado, sino que sea yo mirando a los demás, mirando, Señor, a mis hermanos, mirando, Señor, a la gente que está a mi alrededor, Padre amado, porque sé que de alguna manera, Señor, las cosas, Señor, que yo puedo manejar, hay otros que no lo pueden hacer. Que yo no sea piedra de tropiezo, Señor, para estas personas, mas sin embargo, Dios, que a través de mí, Señor, vean el testimonio de tu palabra, Padre amado, para que sean llevados, Señor, por ella, Padre amado, y no por mi egoísmo, Dios. No permita, Señor, que por mi causa, Señor, caigan muchas personas débiles en la fe, mi Dios, a través tal vez de mi ejemplo, a través tal vez de mi testimonio, Señor. Dame, Señor, ese discernimiento, Padre, para cambiar mi manera de pensar cuando este tipo de circunstancias pasen en mi vida y poder darle prioridad a mi hermano, al débil en la fe. Porque tal vez, Señor, yo no es que sepa mucho, yo no es que tenga todo el conocimiento, pero tal vez siempre habrán personas que estén más arriba y más abajo que yo. Por eso, Señor, hoy ruego, Padre, hoy te clamo, Señor, para que me seas formando, para que me seas equipando, Señor, con lo que tengo que replicar en estas personas, por lo que tengo, Señor, que transmitirles a estas personas de acuerdo a mi forma de ser, a mi forma de hablar, a mi forma de comportarme, a lo que veo, a lo que escucho, Señor, para que no sea, Señor, ese impedimento para que estas personas te puedan llegar a conocer. Padre, permíteme salirme del egoísmo, Señor, en que he vivido enfrascado, en que he vivido, Señor, prácticamente toda mi vida y empezar a ver a los demás. Todas las cosas, Señor, hechas en el reino, Señor, son para tu gloria, Padre amado. Todos los alimentos, todas las cosas que están sobre nuestra tierra, Señor, son tuyas, Señor. Porque tú eres el dueño de todo esto y en toda su extensión, Padre amado. Pero permite, Padre Santo, que en medio, Señor, de toda esta inmensidad, mi Señor, te pueda dar cuenta, Señor, de tu santa voluntad, agradable voluntad, tu perfecta voluntad, mi Dios. Como dice el apóstol Pablo, mi Señor, como decía el apóstol Pablo, mi Señor. Puedo comer de todo, Señor. Pero en el momento, Señor, en que alguien tenga alguna objeción, Señor, y que esto, Padre Santo, que sea un estorbo, Señor, para el crecimiento en la fe de esta persona, Señor, permíteme, Señor, cambiar mi manera de pensar para no hacer caer al hermano, mi Dios. En cada área de su vida, Padre. Permíteme, Señor, tener la sabiduría necesaria para no hacerlo. Y permíteme, Padre, identificar y discernir, Señor, en cada momento en que yo necesite, Señor, tener esa licencia, buscar la frontera, buscar la excusa, buscar el pretexto, como dice el apóstol Pedro, Señor, para hacer el mal, Señor. Permíteme, Señor, encontrarme a mí mismo contigo, Padre, en ese encuentro, Señor, que dure toda la vida, Señor, porque ya no soy un niño que necesita leche, Señor. Quiero comer un alimento espiritual totalmente maduro, Señor, para mi fortalecimiento, para mi crecimiento. Y por eso, mi Señor, acudo a ti, Señor, para que tú seas el que me indique el camino, Dios. No quiero ser una persona religiosa, no quiero ser una persona legalista. Quiero realmente ser tu hijo, Señor. No quiero encontrarme, Señor, entre las barreras, Señor, que me indica la ley.
pero sí entra en los beneficios, Señor, que me regalas tú en tu gracia. Gracias, mi Señor, por tanto amor, por cada una de tus bendiciones, mi Dios. Enséñame, Padre Santo, enséñale a cada persona, Señor, a nosotros que somos débiles tal vez en la fe, a nosotros que somos débiles, Señor, en conceptos, a nosotros que somos débiles, Señor, en formación, en conocimiento, a alejarnos de esas cosas, alejarnos completamente de esas cosas, Señor, que nos hacen mal, que no son beneficiosas, que no nos construyen y que no nos edifican, Señor. Todo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y para estas personas ya maduras, Padre, para estas personas que pueden soportar otro tipo de cosas, Señor, enséñalos a perseverar, Padre amado, en la escritura, perseverar en la enseñanza de Dios, estar allí continuamente edificándolos, Señor, pero no dormirse por ello, Señor. No dormir por la confianza que nos genera este tipo de cosas, porque tu palabra también dice que el que esté seguro mire que no caiga. Padre, que tu misericordia, Señor, se desborde sobre cada uno de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, para que tu voluntad se haga hoy, mañana y siempre. Te lo hemos orado, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no lo olviden. Identifica siempre lo que no te edifique y lo que no te conviene y podrás ver cuál es la voluntad realmente que tiene el Señor para tu vida. Podrás ver que realmente tu Espíritu Santo quiere que hagas y quiere que no hagas. Amén. Dios me los bendiga. No se olviden nuestros devocionales todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana tenemos devocionales, todos allí conectaditos. Pasen la voz, compartan la predicación, compartan la palabra con cada una de las personas que la necesiten. Muy importante, este sábado a las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio de mujeres, todas estas princesas amadas de Dios, invitadas a esta gran celebración. Celebramos no la reunión, no el hecho de tener la oportunidad de llegar allí, sino celebramos el hecho de que realmente ustedes son esas princesas que el Señor colocó en nuestras vidas para la gloria y para la honra de Él, para que sean testimonio no solamente a su alrededor, sino ser testimonio inclusive a sus mismos esposos. Hay esposos que andan muy alejados de nuestro Señor y ustedes son esos elementos claves para por medio de su devoción, por medio de su compromiso, por medio de esa estabilidad y esa constancia, poder llevarlos a ellos a los pies de Cristo. Es una oportunidad bastante importante que tenemos para nuestras vidas de pareja, nuestras vidas en familia y obviamente para todas estas personas que de una u otra forma nos conocen y nos están viendo, ¿no? Somos testimonio. Así como decíamos hoy, hay muchas personas que estarán más arriba y más abajo de nosotros y siempre tenemos la obligación de llevar la palabra con nuestros actos, con nuestras bocas, con nuestro testimonio. Entonces es una oportunidad bendecida. Todas y cada una de ustedes invitadísimas. Va a haber una palabra muy poderosa de parte de nuestro Señor en este día. Nuestro servicio de mujeres a las 4 de la tarde este sábado. Amén. El día domingo tenemos a las 9 de la mañana pues nuestro servicio familiar, todos invitados. Repliquen esta invitación tanto de las mujeres como la del domingo para que muchas personas te acompañen y no sea solamente tú el que tiene la bendición de recibir esta palabra de parte de Dios, sino otras personas. Entonces lleva a tu familia, lleva a tus amigos para que estén allí muy pendientes de lo que el Señor quiere decirnos a nuestras vidas. Amén. Nada, Dios me los bendiga, que tengan un resto de semana muy, 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 muy de la mano del Señor, lleno de su gracia. No busquen fronteras, adhiérete a la palabra de Dios, constrúyete, edifícate. No todo lo que nos pintan como oro lo es. Amén. Dios me los bendiga, un abrazo enorme.
Chao.